Hola, ¿cómo le va? Permanentemente estamos recibiendo consultas acerca de problemas que se verifican en el campo. Se atribuye a la prolongada sequía que afectó al país y ahora a la reciente ola polar. Hay mortandad de animales, nitratos, nitritos, rastrojos de soja y otros elementos que aparentemente para los productores constituyen un riesgo y lamentablemente con consecuencias indeseables. Por eso vamos a consultar con especialistas. Ganadería con todos. El gusto de establecer contacto con el ingeniero agrónomo, el Master of Science, el PhD, el doctor en nutrición animal, Aníbal Fernández Mayer. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto estar contigo. Cuando recibimos estas consultas que mencionaba en el comienzo del programa, realmente nos aflige. Los productores están complicados, experimentan pérdidas importantes, inclusive animales que mueren. Por ejemplo, vinculados, dicen ellos, a los nitratos, a los nitritos. ¿Qué hay de esto? Mira, Antonio, yo escucho y leo en distintos trabajos que hay, porque esto no es propio de Argentina, también en países como Uruguay y Chile, lo asocian al tema de la sequía y no tiene nada que ver con la sequía. Mi primer trabajo que fue en el año 80, en Carlos Casares, estuve trabajando en Mañasco, en las estancias en lechería. Ahí en marzo, abril de ese año, pues nos tocó un otoño húmedo, con raigrases fertilizados, con alta nubosidad. Se nos morían las vacas lecheras, como se caían y se morían. Y era por el mismo efecto de nitratos. Es decir, este tema es viejísimo. Yo tengo registro de 44 años, pero es mucho más viejo todavía. Por eso, eh, quiero desmitificar algunos conceptos. Lo primero es que la sequía es un factor desencadenante, pero no es el único. O sea que este problema de los nitratos y otro factor que se asocia, está mal asociado, es a los verdeos de invierno y al raíz. Y eso la verdad es parcial, porque este mismo efecto de mortandad, producto de los nitratos, lo tenemos en sorgos, en maíces, incluso con algunas de las buenesas que yo acostumbro a trabajar, con yuyo colorado, con el cardo ruso, bueno, todas esas buenas. Incluso, y este es bueno hablar de este tema porque este programa llega a toda América Latina, también con los forrajes tropicales. Por eso este es un tema muy delicado, no depende de solamente un factor y está todo el año y durante todos los años. Es decir, que tu experiencia y por supuesto la que vos recogés con otros colegas nos indica otra cosa. Este es un problema que se verifica desde hace mucho tiempo, que no está ligado, insisto, a una circunstancia climática puntual, sino a una cuestión de manejo. Mira, yo te voy a hacer un resumen porque tú sabes que todas las cosas que yo hablo trato de tener un respaldo de una publicación. En este caso es un trabajo de 4 páginas que está disponible de los productores que te escriban a vos y vos me das el contacto y yo se lo envío a todos los que lo requieran. Por eso no tengo un espacio y en esa nota, en ese trabajo hablo de algunas cifras que no quiero hablar en televisión, pero sí voy a dejar algunos conceptos claros. Primero, los factores que desencadenan el tema de los nitratos, o la acumulación de nitratos en la planta. Todas las plantas absorben el nitrógeno del suelo en dos formas, en nitratos o amoníaco, pero prefieren las plantas todas de absorberlo como nitratos.
Cuando los nitratos llegan a la planta, circulan en la planta, se terminan formando proteínas en distintos lugares de la planta y el problema está que cuando hay factores de manejo ambientales que hacen que esos nitratos no se transformen en proteínas, como el caso de la sequía. La sequía, la planta está en estrés, por lo tanto esos nitratos se acumulan y el lugar donde se acumulan en la planta son los tallos. O sea, hay mucho más nitratos en los tallos que en la hoja y hay más nitratos en las plantas jóvenes que en las plantas maduras, adultas. Entonces, otros factores encadenantes son los días nublados. De esto no se está hablando. Yo el problema que tuve en Carlos Casares, en la estancia de la Dorita, se nos caían y se nos morían las vacas lecheras de alta producción por días nublados, una semana de días nublados. Otro efecto es cuando a un verde de invierno, un raigrasa, un sorgo, lo fertilizamos con urea. A medida que aumenta el nitrógeno en el suelo, agravamos más la situación. Es decir, hay un montón de factores de ambientales y de manejo que desencadenan que ese nitrato, que es normal que la planta lo absorba y circule en la planta, no se transforme en proteína. Por eso es clave, Antonio, este espacio que vos me estás dando es invalorable, porque el gran problema de todas estas cosas, como vamos a hablar del tema de la soja, es la falta de información. De nuevo, se da todos los años y a lo largo de todo el año. En la medida que el productor maneje información, vamos a evitar mortandad. En algunos casos, en los famosos efectos subclínicos, que puede haber menor producción de carne o de leche, pero no muerte. El problema es la muerte de los animales. ¿Cómo podemos evitar eso? Primero, cuando uno va a entrar a comer un cultivo de estos verde de invierno, hoy está parado en esta época del año, una avena, un centeno, una cebada o un raigras, y más si está fertilizado, hay que tener más cuidado todavía. Hay que tener una serie de recaudos. La primera es no entrar con los animales hambriados a comer el potrero. Por más que se trabaje con franjas diarias, con franjas, con parcelas con eléctrico, el tema es hacer lo que, y vamos a volver a replicar con el caso de la soja, hacer un acostumbramiento horario. El primer día 1 hora, el segundo día 2, si está todo normal, el tercer día 3, y ir aumentando. Si en el término de una semana los animales estaban normales, directamente se puede trabajar las 24 horas en ese verdeo de invierno. O en el sorgo. Guarda que esto es exactamente lo mismo con los sorgos forrajeros o con los maíces. Ahora, de la sintomatología hay variados síntomas, pero hay uno que es clave y es fácil de detectar, que cuando el animal ya muestra síntomas en su metabolismo, empieza a caminar como si estuviera borracho, empieza a caminar como tambaleando. Es decir, hay aumento de temperatura, taquicardia, bueno, un montón de factores, pero que a simple vista no lo vamos a andar midiendo, no lo podemos medir. Pero sí, si vemos, detectamos en un rodeo de tanto de carne como de leche, detectamos animales que caminan como borrachos, hay que automáticamente sacar a todos los animales, no a esos que están, porque me decía un productor que estoy asesorando de Uruguay, me decía, Aníbal, entonces sacamos a los que están esos mostrando síntomas de borrachez. No, no, a todos, porque hay algunos que son más sensibles, gracias a Dios, y nos están mostrando el peligro para todo el resto. Hay algunos consejos que yo no estoy demasiado de acuerdo, pero están en este protocolo, de utilizar animales marcadores. Pero yo cómo sé cuál es el animal marcador, el más sensible. Por eso, acá lo muy importante es la observación. Vos me dirás, Antonio, pero se han muerto muchos animales. En donde yo vivo, en Coronel Pringles, se murieron 40 terneros. En Uruguay, en Durazno, se murieron 50 terneros con raigras, en Pringles con avenas. Y después en Entre Ríos se han muerto y se siguen muriendo, evidentemente, porque no se toman los recaudos necesarios. La pregunta es, ¿por qué se mueren los de carne y no se mueren las vacas lecheras hoy? Porque la vaca lechera la ve el productor, el tambero, 1, 2, 3, 4 veces al día, los empleados, y pueden detectar estos síntomas que estamos hablando. En cambio, en carne, lamentablemente, y más que en campos grandes, que hay poco personal,
ven el problema a la mañana, porque recorren a la mañana, y hasta el otro día a la mañana no vuelven a recorrer si es que van al otro día, porque a veces pasan 2 o 3 días. El efecto de los nitratos ocurre entre 4 y 24 horas que el animal come. O sea, dentro del día, si va a la mañana y vuelve el otro día a la mañana, otro día puede encontrar animales muertos. Y hay un tema, cuando yo no me quiero meter en términos demasiado técnicos, si vos me das un espacio, ¿por qué ocurre esto de la mortandad? ¿Cuál es el efecto que en el animal? Vamos a ir a un paréntesis ahora. Yo te propongo una pausa y en cuanto regresemos nos vas a seguir explicando por qué hay que poner énfasis en el punto que acabas de subrayar.